Gracias por continuar junto a nosotros en República. Seguimos discutiendo la elección de candidatos y candidatas a magistrados, el proceso que ha llevado la FEDAES y el Consejo Nacional de la Judicatura. Es un gusto para mí saludar a Gregorio Sánchez Trejo, presidente de la FEDAES. Buenos días, bienvenido a República. Muy buenos días, un placer estar compartiendo este momento con usted. Sé que con el pueblo salvadoreño que está pendiente de este programa con tanta calidez y con tanta profesionalidad, y quiero extender un abrazo de hermandad jurídica a la comunidad. Gracias por tomar la invitación y estar conmigo esta mañana. En el bloque anterior de la entrevista hablábamos con Jaime Martínez y Rogelio Canales sobre el proceso de elección y surgieron algunos puntos interesantes para la discusión. Seguro saldrán algunos en el transcurso de esta entrevista, pero antes quiero preguntarle, es uno de los temas que ha estado en la coyuntura y en los medios de comunicación. Correcto. Y la pregunta obligada es, ¿por qué 8 expedientes de candidatos que fueron electos por los abogados estaban incompletos cuando fueron revisados por los concejales del CNJ? Quiero expresarle de que ayer tuvimos una reunión a las 10 de la mañana. Agradezco al Pleno del Consejo que nos atendiera. Y el objetivo fue, de parte mía, porque yo la solicité, que intercambiáramos opiniones la Comisión de Enlace del CNJ con la Comisión de Enlace de FEDAES, ya que nosotros mismos fuimos sorprendidos con la noticia en los medios de comunicación. Y verificamos en los expedientes y encontramos situaciones estrictamente de carácter técnico. Y habían, por ejemplo, que el Comité Central Electoral había aceptado la fotocopia de las partidas porque existe jurisprudencia de la sala, pues mientras no se redarguye tiene valor legal, pero en su ley el Consejo Nacional de la Judicatura habla de certificación de partida de nacimiento. Por lo tanto, hay que enviar la certificación de partida de nacimiento y se aceptó esa observación. O sea, el documento existía, pero no estaba en los términos que el Consejo Nacional de la Judicatura considera bien. Habían otros aspectos complementarios, como era que algunos candidatos habían presentado en formatos de su asociación su documentación curricular, pero no habían presentado los atestados. Entonces, la ley habla de currículum, no habla de atestado, pero se entiende que un currículum sin atestado no garantiza la validez o no permite verificar si realmente lo que está firmando es cierto. O es su carta de presentación. Entonces se consideró funcionalmente recomendar a los candidatos a que presenten sus atestados, y eso lo estamos haciendo. De igual manera, se aceptó con mucha transparencia que en el momento de constituir los expedientes, que eran 15 por parte del Comité Central Electoral, y tomando en cuenta un hecho, las elecciones fueron el 10 de marzo. Solo se tuvo lunes y el martes en la mañana de parte del Comité Central Electoral para ordenar los expedientes de los 15 electos. Entonces, en eso habían candidatos que tenían 5 carpetas. Y habían otros candidatos que solo tenían una carpeta. Con el que tenía solo una carpeta era fácil identificar si había presentado o no un documento. El que tenía 5 carpetas, sucedió en un caso que se tomó la carpeta, pero en otra estaba agregada su currículum. De cuando se remitió, ahora se verificó en la Secretaría General que ahí está su currículum y ya se subsanó. Ahora, ¿por qué unos sí y por qué unos no? Partimos de la base que unos tomaron como criterio para cumplir los requisitos lo que dice el manual de evaluación del Consejo Nacional de la Judicatura, que es más estricto. Y otros tomaron el criterio del reglamento del Consejo Nacional el reglamento de FEDAES, que es más liberal, que es más amplio de criterio, es más bondadoso, digamos. Entonces, cuando esta asociación toma como base, cumple, entonces viene el Consejo y dice, bueno, en base aquí, a pesar que ellos afirman de que no se aplica el manual, pero ven de que está una documentación bastante excesiva, bastante formalista, bastante ordenada, y la otra no es que no estaba así, simplemente en su entrega había algunas
omisiones. Por ejemplo, alguien tuvo el criterio en el Comité Central Electoral de decir, mire, si una candidata ha sido magistrada de la Corte Suprema de Justicia y es magistrada de Cámara y está en el padrón electoral, en el registro de los abogados elegibles, entonces ¿cómo le vamos a estar pidiendo su partida de nacimiento? Es obvio, y tiene su carnet de abogado. Entonces hubo criterios como esos que en un momento determinado se llegó a la consideración, ya intercambiando con el Consejo, que en garantía del candidato era mejor que presentara su certificación de partida de nacimiento. En resumen, no ha habido sustracción de documentación, no ha habido un trato preferencial. Es más, quiero dejar claro, la etapa de entrega de documentos se hizo en el Comité Central Electoral. La FEDAES recibe los expedientes y los entrega al Consejo Nacional de la Judicatura. Con esto no quiero yo atribuir alguna responsabilidad al Comité Central Electoral. Lo que estoy explicando es el procedimiento. Sí. Mucho más cuando estoy afirmando que no ha habido sustracción, no ha habido pérdida de documentos, porque los que se presentaron ahí están, y hubo casos en los cuales no se presentaron. Hubo un colega muy calificado que no presentó la copia de su NIT, me lo ha reconocido, lo va a sustituir estos días. Otro que le faltó fotocopia de su carnet de abogado, que es otro detalle que está establecido, y eso se está subsanando, comunicándolos a ellos. Me ha hecho una mención, una descripción del proceso a nivel, si queremos llamarlo así, administrativo, con el cual se va recopilando esta información, sí, y luego se remite al CNJ. Me llamó la atención una alusión que hizo señor Sánchez Trejo, es: el manual de evaluación del CNJ es más estricto. Entonces uno se puede preguntar, probablemente la adaptación del marco que rige la FEDAES y el proceso de elección sea en parámetros del CNJ, porque es al final la instancia a la cual se reciben los candidatos que resultaron ganadores de la elección, y en función de los parámetros del CNJ empiezan los descartes o empieza la revisión más bien de estos parámetros, la documentación, toda la documentación del campo profesional y de la documentación más de información de carácter personal. Entendería que entonces una de las cosas, o una, por decirlo de esta manera, una lección aprendida de este ejercicio es adaptarse al manual de evaluación del CNJ para tener los procesos, los tiempos y también la efectividad al momento de entregar esta información. Entendería que puede ser un punto válido. No necesariamente una adaptación. Okay. Usted tiene un reglamento y tiene un manual. ¿Quién prevalece jurídicamente? No quisiera meterme a discusión de derecho administrativo. El Consejo Nacional de la Judicatura es independiente, la FEDAES es independiente. Lo que sucede es que este manual es aplicable a las cámaras, los jueces de paz, tiene sus propios parámetros. Entonces, por eso la FEDAES toma en consideración a la naturaleza propia de sus candidatos, porque lo otro es aplicable en distintos niveles de funcionamiento en la jerarquía dentro del órgano judicial. Perfecto. Tengo que hacer una pausa, pero al regresar me gustaría que tengamos su apreciación sobre ciertas valoraciones que se han hecho sobre el procedimiento de la FEDAES, y ante un escenario si el CNJ puede hacer una observación o objeción de los perfiles de los candidatos que surgieron de la elección de la FEDAES. Regresamos en minutos. Gracias por continuar junto a nosotros en República. Seguimos platicando con Gregorio Sánchez Trejo, presidente de la FEDAES, del proceso de elección de candidatos y candidatas a la Corte Suprema de Justicia. Otro aspecto que tuvimos en el bloque anterior de la entrevista con Rogelio Canales y Jaime Martínez, la frase que utilizó Jaime Martínez ante la pregunta que le formulaba si esto podía afectar la imagen de la FEDAES, del comité electoral o de la junta directiva. Él me decía que esto era una dramatización. Era una dramatización que se estaba haciendo ante algo que era un trámite meramente administrativo. ¿Usted comparte esta idea de que los medios de comunicación o que otras organizaciones lo planteen como una dramatización de un proceso que se puede depurar o que se puede arreglar con facilidad? Mire, yo creo que estamos en un momento interesante en fortalecimiento de la democracia, que todos los sectores expresan. Se expresa en medio de comunicación, se expresa la sociedad civil, se expresa organizaciones jurídicas, y uno debe aprender a procesar esas actitudes, aunque a veces sean dolorosas. Hay unas afirmaciones que
a título personal no me pueden agradar, pero como presidente de FEDAE debo de mantener la estatura y entender la posición del otro. Entonces, el tema es cómo la información llegó a todos, pero no de forma oficial. De otra lección aprendida es que se le va a dar la funcionabilidad a esa comisión de enlace, Consejo Nacional de la Judicatura y FEDAE, para que se formalice y se evite la especulación, porque hubo un nivel de especulación y de derivación. Le voy a poner un caso. Sí. El doctor Tito Celada se ha manifestado que tiene completa la documentación, y cuando vemos el acuerdo del Consejo, él no la tiene completa, ¿verdad? Tiene fotocopia de su partida de nacimiento, por lo tanto tiene que presentar certificación de su partida de nacimiento, tiene que subsanar eso, y así sucesivamente. Entonces, ahora bien, hay una vigilancia, hay un celo que las cosas caminen bien, y hay intereses propios. Este evento tiene tanta incidencia para la democracia del país, para la garantía del Estado de Derecho, que es normal que existan intereses creados. Cuando se refiere, perdón que le interrumpa, pero me llama mucho esta frase que ha mencionado el señor Sánchez Trejo, es intereses propios. ¿A qué tipo de intereses hablamos alrededor de esto? Sabemos que en la discusión también está en juego para algunos grupos y segmentos de la sociedad que quienes representen ante la Corte Suprema de Justicia puedan dar agilidad, o en algunos casos otros temas no necesariamente lo aborden. Entonces, cuando se refiere usted a intereses propios, específicamente, ¿a qué tipo de intereses se refiere? Mire, cuando me refiero a intereses propios, no le quiero dar la morbosidad a intereses particulares, personales, sino que como grupo social yo tengo el interés de vigilar que se mantenga la garantía de que la burocracia va a caminar dentro del marco de la ley, que va a haber resoluciones que garanticen la estabilidad del trabajador, que va a haber resoluciones que garanticen la elección adecuada de funcionarios, que va a haber resoluciones que garanticen aún aspectos en relación al aborto, otros al tema de... en ambos sentidos, en pro y en contra del aborto, es decir, tiene tal vez un pensamiento jurídico, un pensamiento ideológico, un pensamiento religioso, que cree que dice, mire, esos principios, la Constitución y los que van a aplicar la Constitución, que va a integrar en un futuro la sala, necesitamos que haya gente que sea capaz de administrar bien esas resoluciones para que garantice mi visión. Pero también está otro con una visión diferente, que ve la óptica en forma distinta. Sí. Lo ideal es que se elijan magistrados que realmente puedan darnos esa garantía. Hay un asunto también que surgió de la entrevista anterior, pero me interesa tener su apreciación sobre esto también por lo que ha llevado de seguimiento de la elección de la FEDAES y estas discusiones que se han dado entre las asociaciones o gremios de abogados. Jaime Martínez mencionaba en el bloque anterior un aspecto que me llama a la discusión. Por ejemplo, ¿cómo entrarían las organizaciones o cómo se puede postular en el debate particular el tema del vínculo material político partidario? Él alegaba de que este es un concepto abstracto y es uno de los puntos que ha generado discusión entre diferentes gremiales, particularmente para representantes de una JUD, de que ellos alegan otras organizaciones y otras expresiones de la sociedad que ellos tienen vínculos materiales, y Jaime Martínez menciona de que ese es un concepto abstracto que puede estar sometido a la interpretación del abogado, del jurisconsulto, según la instancia en la que se encuentre. Bueno, realmente él tiene el legítimo derecho de dar su concepto. En este caso, la FEDAES ya definió su posición. Digo la FEDAES porque yo me abstuve de conocer en las apelaciones y resolvió en un momento determinado que esas relaciones materiales no deben ser realmente... si no se ha comprobado ni la relación formal, ¿verdad? Entonces es difícil aceptar una relación material que está sujeta a interpretación de la aplicación de la norma, ¿verdad? Por ejemplo, la resolución no fue en virtud de la separación de un funcionario por su pertenencia o identidad política, sino que por otra motivación. Entonces usted lee
sentencia y dicen, no, aquí no ha habido esa motivación, o sea, objetivamente, ¿verdad? Pero en eso ha sido prudente la federación y simplemente ha tomado en consideración más la relación formal que la relación material, de tal manera que no quisiera ahondar en esa temática porque no sabemos qué devenir nos toca en un futuro a la FEDAE sobre esa responsabilidad. Hay otro asunto también, que esto combina un poco lo procedimental y los vínculos entre el CNJ y la FEDAE. Usted ha mencionado que hay una comisión de enlace, ¿no? Sí. Entre ambas instancias y que ha estado en discusión también ante este proceso. El tema de la revisión de estos expedientes y si el CNJ tiene la atribución o no de objetar algunos de los perfiles de los que se han postulado, que surgieron electos el pasado el 10 de marzo, perdón, que fue la elección, que llegaron de los abogados estos 15 perfiles. La pregunta acá es si el CNJ tiene la atribución o tiene la competencia para objetar o revisar algunos de los perfiles que han llegado y que provienen de la elección de los gremios de abogados. Mire, antes quiero aclararle que la comisión de enlace está integrada por el doctor Humberto Sáenz, sí, por el doctor Alvarenga, por la licenciada de Corleto. Ayer estuvo de invitado especial el doctor Germán Rivera. Sí. Y estuvimos presentes los presidentes de los organismos con 4 concejales. Sobre este tema, según una normativa del CNJ, le da facultad de supervisar el listado, sí, parcial que envía la FEDAE y ver si reúne los requisitos de conformidad a la Constitución, ¿verdad? Los requisitos formales. Lógicamente, el meollo es hasta dónde, hasta dónde puede tomarse la atribución el Consejo, y ahí existen distintas visiones. Una es la aplicación rígida de la normativa que está facultada, fundamento y punto. Y la otra reflexión es, bueno, un proceso electoral que se ha sido calificado, por cierto, por el ISD ayer en el monitoreo, sí, de la elección de candidatos para magistrados de la Corte como transparente y exitoso, donde votan más de 6.684 abogados que aparecen representando distintos sectores por sus candidatos electos que para mí son altamente calificados. Todos. De venir en un momento determinado a descartar a un candidato que mínimo tiene 1.150 votos, el que menos tuvo. Tomarse esa facultad implica realmente un verdadero razonamiento bien fundamentado e histórico para poder realizar esa función. Y implica un reto para las FEDAE que queda en una situación bastante difícil. Una es aceptarla, y viene todo un aparataje de organizaciones diciendo que no estamos velando por garantizar la democracia electoral y que estamos convirtiéndose en cómplices de esa resolución. Y otra es señalamientos que existe complicidad, que existe una estrategia política y que existe un desacato a una actividad legalmente constituida. El tema no es fácil, no existe una fórmula. Y lo que estamos evitando, como dice la palabra, no te afanes, ¿verdad? Ojalá que todo camine en un sendero de la racionalidad jurídica y de lo que es justo y lo que es correcto, ¿verdad? Pero en este momento, FEDAE, a quien represento, simplemente hemos comentado el dato nada más con preocupación, y yo creo que también el Consejo Nacional de la Judicatura, a quienes les guardo a su presidenta y a sus integrantes mucho aprecio, y el Pleno también, sabemos que no es fácil la situación de responsabilidad que tienen, porque existe mucho llamado a una situación en la cual ellos están entre la presión de
una sociedad civil su independencia. Y yo le quiero comentar, yo fui el primer secretario ejecutivo del Consejo Nacional de la Judicatura y fui concejal por 4 años y medio y fui de los que elaboramos la ley del Consejo Nacional de la Judicatura, y nosotros comenzamos prácticamente con recursos propios y con conflictos con la Corte Suprema de Justicia que después se superaron enormemente y entiendo que ya no existe. Entonces es una situación también que ellos tienen una presión, pero hay algo positivo en todo esto, ¿sí? Estamos dentro de un Estado de Derecho, ¿verdad? Y todas las expresiones para mí tienen alto margen de validez y de aceptación, salvo que creo que es la excepción, que hay un oportunismo personal o que hay una situación distorsionadora o especuladora a propósito, pero creo que es una minoría. La verdad que todos los sectores que manifiestan merecen respeto y aprecio de parte mía. Tengo que hacer una pausa, pero seguiremos discutiendo este tema en minutos. Regresamos. Gracias por continuar junto a nosotros en República. Seguimos en entrevista con Gregorio Sánchez Trejo, presidente de la FEDAES. En este último bloque de la entrevista hay otros aspectos que quiero desarrollar en los minutos que nos restan, pero hay un asunto para finalizar este tema, es qué pasaría en el escenario, solo es un escenario nada más, que el Consejo Nacional de la Judicatura decide objetar algunos de los perfiles que han llegado a los 15 candidatos. ¿En qué situación se pondría la FEDAES ante este escenario? Realmente la FEDAES tiene que analizar, lógicamente, jurídicamente, técnicamente, esa resolución. Existe ya un procedimiento para sustituir en el orden de número de votos. Entonces el 16 ocuparía el espacio de uno de los 15 y el 17 en forma sucesiva. Ahí vienen algunas reflexiones. ¿Qué sucede si el 17, por decirlo así, coincide con el mismo perfil y la misma motivación que han recusado por, no quisiera dar un número de los 15, porque que coincida y me gane el poco aprecio de alguien que yo le esté citando? ¿Qué pasaría? Entonces, y lo estamos enviando, va a venir el consejo de, mire, si es que no enviaste, se le vuelva, le acepto pero lo devuelvo y envíeme otro, con nuestra responsabilidad. Porque nuestra responsabilidad, recordemos, es no institucional, es democrática, con esa población de 32.000 abogados, que el hecho que no hayan votado no quiere decir que no lo representamos. Entonces, en ese sentido, esa gente está evaluando nuestra actitud, nuestro pensamiento jurídico. En el momento oportuno se tomaría un análisis serio de cómo viene fundamentada la petición, ¿verdad? Y en base a eso se tomaría la decisión. Además, en el caso de la FEDAES, nosotros tenemos un mecanismo bastante participativo y además cada asociación es independiente. Ahí es una caja de Pandora, ¿verdad? Y en un momento determinado no sé cómo va a salir Aboga, cómo va a salir la Asociación de Abogados del Salvador, no sé cómo va a salir el Centro de Estudios Jurídicos, etcétera. Entonces, en un momento va a depender del pensamiento promedio. Pero sí he notado algo, fíjese, que nos han dicho, mira, ahí hay bloques, no, y todo. Es cierto, ha habido diferencias, pero ha habido acercamientos enormes en nosotros en ciertas decisiones, ¿verdad? En beneficio. Ayer me generó mucho respeto que el doctor Humberto Sáenz, mire, sinceramente, con los documentos, nosotros estamos encontrando que no había la expectativa que se señaló, ¿verdad? Y la presidenta del Consejo, muy profesional, dice, mire, aquí no ha habido sustracción de documentos, aquí lo que ha habido es una falta de entrega en algunos casos, y entonces, y en el propio FEDAES, a veces hemos votado juntos, todos, y otros
esos dos grupos que se han integrado. Por ejemplo, el presidente del Comité Central Electoral fue electo por 6 votos y la Asociación de Abogados de Oriente y la Asociación de Aguachapán votaron por él, porque consideró que es la persona idónea. Entonces, como no puedo predecir qué va a pasar o qué actitud va a tomar, le señalo que va a ser sujeto a reflexión y que no era ahora que viene y nos los envía e inmediatamente a los 5 minutos, media hora se cumple. Creo que eso lo veo difícil que suceda. Le planteaba el tema de los escenarios porque también hay un hecho, algo que sí es algo fáctico. El abogado Enrique Anaya remitió al CNJ una solicitud de impugnación de 4 candidatos a magistrados, Ulises Rivas, Tito Celada, Rogelio Canales y Jaime Martínez. Uno de los escenarios a la luz de esa solicitud de impugnación es si el CNJ decidiera, no es algo, estamos solo en un escenario, descartar esos 4 perfiles. ¿Cuál sería la reacción dentro de la FEDAE y de los gremios? Y lo voy a poner en otro plano, la gente o los abogados que votaron por estas 4 personas. Es decir, también a qué nivel se podría llevar la tensión, por utilizar un término, entre las partes si el CNJ decidiera retomar, por ejemplo, esta solicitud de impugnación. Mire, nosotros tuvimos en el caso del doctor Anaya recursos que él presentó de apelación y que entiendo que no se los admitieron en la FEDAES. Él tiene el legítimo derecho de ejercer su profesión y de identificarse como considera bien, ahora como ciudadano, mañana como apoderado, etcétera. Y es responsabilidad del Consejo. En la primera instancia yo me quedaría que es plena responsabilidad del Consejo con todos los efectos que eso conlleva de reconocimiento, de observación, y nosotros no podemos prever la reacción que pueda haber del gremio jurídico, ni yo en este momento puedo adelantar un criterio de la federación. Aparentemente el marco rígido sería: el Consejo es totalmente independiente, merece respeto y reconocimiento de los actos que ejecuta. La FEDAES es una organización privada también independiente. La FEDAES no va a intervenir en su resolución del Pleno del Consejo. El Consejo no va a intervenir más allá en las resoluciones de la FEDAES. De tal manera que pudiera haber una declaratoria si la FEDAES considera a bien, pero hay que revisar bien esos escenarios, porque usted mismo ha dicho, uno de los escenarios es ese, podría construirse otros, pero sí creo en primera instancia que es una responsabilidad plena del Consejo, y si es plena del Consejo, es una responsabilidad también de la FEDAES respetar las resoluciones del Consejo en primera instancia, salvo que en términos de la transparencia que está aplicando el CNJ se vean situaciones que realmente nos obliguen a tomar otra actitud. Hay otro asunto ya en esta fase final de la entrevista que quiero aprovechar para consultarle, señor Sánchez Trejo, es: al final tienen que llegar 30 perfiles a la Asamblea Legislativa. Es correcto. Y la Asamblea Legislativa debe de tomar decisiones. Uno de los puntos es acá es qué criterios van a utilizar los diputados y las diputadas al momento de tomar decisiones. Insistencias de diversas organizaciones, abogados y abogadas a título personal, insisten que los diputados deben de tener un protocolo mucho más claro, un cuestionario más determinado y también una ponderación para que permita hacer una evaluación con criterios y evitarse, y no los alegatos de que es un proceso de negociación política partidaria en función de ciertos perfiles. ¿Cómo la FEDAES puede, por ejemplo, participar en el sentido de demandar o exigir de los diputados y diputadas que van a hacer este proceso de elección, tienen que hacerlo antes de julio, entiendo, antes de la segunda quincena de julio, un proceso en donde se tenga un estándar y parámetros de elección de esos perfiles, al final que queden con la cantidad que se requiere? Mire, yo aplico un parámetro, y es que me da la razón de ser de estas elecciones, que es la visión jurídica de la población de abogados, que fueron 6.684. Me voy al extremo, de 2.000 votos a 1.150. Ellos dicen: estos señores para nosotros están calificados y son idóneos. Y estos que son licenciados, máster, doctores, docentes, litigantes, defensores públicos, fiscales, dicen: estos señores están calificados. Y esto
aquí en este país tan pequeño, que aquí le conocen la historia jurídica hasta personal, y si no se la inventa, ¿verdad? Si es necesario, y la construye. Y esta gente han pasado estos parámetros. Y además han dejado una reserva de 7 expedientes ante cualquier situación. Ese es un indicador que hay que apreciar y respetar, que se ve como subjetivo, pero no es subjetivo. No hay situación más democrática que someterse al voto directo, secreto y aleatorio. Ahora bien, que hay un movimiento para recomendar mayor objetividad, mayor profesional, yo creo que no es malo, no, una sugerencia. Ahora, veo difícil estarle imponiendo o sugiriendo porcentajes. El órgano político de antonomasia es la Asamblea Legislativa, estar ellos, porque ya el Consejo Nacional de Judicatura ocupó otro método, y ahí veía un método porcentual, ¿verdad? Y creo que lo de la negociación va a ser inevitable, pero que no sea lo prioritario. Ya, es que lo malo es que sea lo prioritario, ¿verdad? Entonces lo prioritario debe ser la capacidad técnica, la garantía que se dé de imparcialidad y la garantía que de conocimiento especializado del área. Eso va a ayudar mucho para que el país siga adelante. Quiero darle las gracias por haberme acompañado esta mañana, señor Sánchez Trejo. Estoy seguro que nos volveremos a encontrar en la medida que estos temas cerca de la Asamblea Legislativa, pues el tema va a tomar cada vez más notoriedad en la agenda de medios, en la agenda de políticas y obviamente de los gremios de abogados que han estado a la expectativa sobre este proceso. Gracias por haberme acompañado. Al contrario, un privilegio, un honor. Quiero dar un saludo especial a la Escuela de Capacitación de Desarrollo de FUSADES. Este día me graduó un diplomado de ellos. ¿Y por qué lo explico? Porque ha habido profesionalidad e imparcialidad en la educación de todos los 60 alumnos que tuvieron. Perfecto, perfecto. Gracias por haberme acompañado. Vamos a hacer un contacto con Luis González, que nos comente cómo va el programa de ¿Qué hubo le? De esta mañana. Buen día, Luis. Buenos días, Carlos. Buenos días a tu invitado y a toda la teleaudiencia de República SB. Invitarlos porque hoy, bueno, vamos directo a Santa Ana. ¿Por qué te digo esto? Porque hoy vamos a tener una premier que la vamos a tener allá en Metrocentro para todos los santanecos. Así que tienen que estar pendientes. Vamos a regalarles pases para que nos marquen. También vamos a tener temas médicos, vamos a tener ejercicio, va a haber cocina, muchísima diversión. También va a estar ¿Qué hubo le? Con la comunidad, un espacio que está teniendo mucho auge, donde la gente puede llamar y poner su denuncia de lo que está sucediendo dentro de su comunidad. Eso y muchísimo más acá en ¿Qué hubo le? Magazine. Perfecto, Luis. Éxitos entonces el programa de esta mañana. Reitero el agradecimiento por haberme acompañado, señor Sánchez Trejo, y a ustedes, amigos. Nos encontramos mañana, 6:30 en República.